Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una vez más, estamos aquí reunidos para poder aprender más de la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con el tema actitudes que bloquean la adoración lógica. Como lo vimos al principio de esta serie, el propósito de esta enseñanza es conocer qué actitudes son las que bloquean la adoración racional, como dice el apóstol Pablo, el culto racional, porque hay actitudes que nosotros debemos de evitar para poder adorar lógicamente, para poder adorar, como dice el apóstol Pablo, de una manera racional. Entonces, vamos a ver el día de hoy una nueva actitud que es conformarse a la cultura progresista del mundo. Conformarse a la cultura progresista del mundo. Antes de pasar, vamos a leer Romanos 12:1, que es nuestra cita bíblica base tanto para el tema que estamos viendo los días domingos, que es santidad, la adoración lógica o la adoración racional, y también para estos temas que estamos viendo, ¿verdad? Que el día de hoy especialmente actitudes que bloquean la adoración lógica. Dice pues el apóstol Pablo en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra latría racional, dice el apóstol Pablo, que es vuestra latría lógica. Y de ahí entonces el título del tema, adoración lógica. Bueno, entonces esta es nuestra cita bíblica base. El día de hoy vamos a tener otras citas bíblicas de refuerzo para poder eh, manejar este tema, conocer este tema a profundidad, que es el tema de no conformarnos a la cultura progresista. Es decir, si nosotros nos conformamos a la cultura progresista, entonces no vamos a adorar racionalmente. Muy bien. Pues entonces conozcamos un poco acerca de la cultura progresista, ¿verdad? Porque eso está muy de moda de unos años para acá. Es la famosa cultura woke en inglés, ¿verdad? Entonces, la cultura progresista, bueno, es una cultura, hermanos, que se ha infiltrado dentro de la sociedad, se ha diseminado dentro de la sociedad y aparentemente se caracteriza por tener un compromiso de igualdad de oportunidades, ¿sí? Eh, ¿Y por qué digo aparentemente? Porque en realidad el trasfondo profundo de la cultura progresista es promover el hecho de que las estructuras pasadas, las estructuras viejas ya son obsoletas. Aquí todo lo nuevo es lo que funciona mejor, ¿sí? Entonces, bajo la máscara de un compromiso con la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos humanos y civiles y el progreso social y económico, entonces el progresismo promueve que las viejas estructuras son estructuras ya obsoletas, que ya no son funcionales, porque la sociedad ha evolucionado tanto que ahora entonces todo se tiene que medir desde el punto de vista de la posmodernidad, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, el progresismo, la cultura woke, es decir, la cultura, término woke viene de despierto, ¿verdad? Es decir, los despiertos, ¿verdad? Son los que abogan por la igualdad de oportunidades, y cuando habla de igualdad de oportunidades es para todos los seres humanos, ¿verdad? En todas las áreas, no importando si eh, lo que se profesa es en contra incluso de la naturaleza.
¿sí? Ahí, digamos, tenemos movimientos como los LGBT y que promueven, digamos, la aceptación de la gente que practica el homosexualismo, ¿verdad? Y todo ese tipo de asuntos que son antinatura. Bien, entonces esa es la cultura progresista, así a grandes rasgos. Hay grandes estudios y grandes descripciones al respecto, pero me limito a eso porque yo quiero tratar el tema desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de progresismo, hablamos de posmodernidad, es decir, de la actualidad, ¿sí? De cómo nosotros debemos de percibir de la visión que tenemos que tener del mundo contemporáneo, ¿verdad? En función de todos sus avances, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué podemos aprender de la Biblia? O sea, ¿qué podemos usar? ¿Verdad? ¿Qué pasajes podemos usar de la Biblia para poder digamos, enseñar a que nosotros no debemos de conformarnos a la cultura progresista del mundo? Bueno, debemos entonces primero recordarnos que mm, no debemos alejarnos de las sendas antiguas, ¿sí? Es decir, alejarse de las sendas antiguas, entonces bloquea la adoración lógica, ¿sí? Alejarse de las sendas antiguas bloquea la adoración lógica. Y por eso es que vamos a empezar a verlo desde este punto de vista bíblico, porque encaja perfectamente, porque como dije, ¿verdad? El tema del progresismo es todo lo nuevo, es lo funcional, las viejas estructuras pues están obsoletas y no funcionan para nada, según el progresismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en los términos de la fe, y fíjate, de verdad, de la estructura de la fe cristiana, entonces tenemos que tomar en cuenta esta cita bíblica en cuanto al tema de las sendas antiguas. Luego yo voy a ir desarrollando y después se van a dar cuenta del por qué es importante meditar la palabra del Señor, este pasaje, para poder contrarrestar la promoción que hace, la promoción y divulgación que hace la cultura progresista sobre sus postulados. Bueno, dice Jeremías 6:16, dice así, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Muy bien. Esta es la versión Reina Valera 1960, la que recientemente leí. eh, Jeremías 6:16, ¿verdad? Muy bien. En la versión Traducción lenguaje actual, dice así, también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, pero ustedes se niegan a seguir. Muy bien. Pues entonces, acá el, el escritor nos está haciendo ver que es importante volver a las sendas antiguas, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros nos alejamos de las sendas antiguas o alejarse de las sendas antiguas, como lo revela Jeremías 6:16, es en nuestro contexto alejarse de toda la ortodoxia cristiana, creyendo que ya no es funcional para esta época. ¿Sí? Y por eso decía, ¿verdad? El progresismo ha afectado. Y usted me va a decir, hermano, eso ha afectado a la iglesia muchísimo, 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 ¿sí? Y lamentablemente la sociedad siempre influencia el actuar, ¿verdad? El testimonio del de la sociedad cristiana, ¿sí? La sociedad secular siempre influencia a la sociedad cristiana en su actuar. Entonces, no debería ser así, pero es una triste realidad, por eso tenemos que decirlo. Entonces, el progresismo sí ha afectado a la iglesia.
Entonces, ¿cómo? Hay quienes se han alejado de la ortodoxia cristiana creyendo que ya no es funcional para esta época. Es decir, hermano, es que ahora tenemos que modernizar todo, tenemos que actualizar todo. ¿Por qué? Porque ya aquellos servicios que se hacían a principios del siglo XIX, XX, ya no son funcionales, ya hay que tener nuevas estrategias para poder mantener a la gente. eh, Entretenida en las congregaciones o para que el número de los asistentes se mantenga en alto, ¿verdad? Entonces, ya digamos, el hecho de tener una liturgia donde se entonan unos signos, se entonan unos cánticos espirituales, se entonan salmos, donde se le da suficiente tiempo a la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando se ora lo suficiente, eso ya no es funcional. Entonces tenemos que cambiar la dinámica de los servicios, porque ahora hay que adaptarnos a lo que el mundo ¿verdad? Es decir, tenemos que ser aparentemente inteligentes para poder atraer y mantener a la gente en las congregaciones. Pues entonces, es necesario para eso, según los que practican la cultura progresista dentro del cristianismo, eh, ¿verdad? Eso es necesario para poder hacer funcional a la iglesia en este tiempo. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos principios que desde hace mucho tiempo se están vigentes y no pasan porque la palabra del Señor no va a pasar, ¿sí? Ni los cielos y la tierra, perdón, van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Sin embargo, aquella gente que piensa que la ortodoxia cristiana que se practica el día de hoy es obsoleta, entonces van a buscar otras alternativas, otras maneras para supuestamente hacer funcionar la iglesia por esta época. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es progresismo. ¿Sí? Es alejarse de la ortodoxia cristiana creyendo que ya no es funcional para esta época. Bueno, el otro punto de este tópico es olvidarse de los días de antaño, no considerando los años de todas las generaciones. Vamos a leer Deuteronomio 32:7. Deuteronomio 32:7 dice así: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando en este salmo, perdón, en esta cita bíblica, que no es salmo, sino que en Deuteronomio, está hablando acerca del problema de la corrupción dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces el Señor les dice, bueno, ¿saben qué hay que hacer? Acuérdense de los tiempos antiguos. Acuérdense, digamos, cuando Moisés le dio la ley, ¿verdad? Cuando el pueblo, a pesar de todas las vicisitudes y a pesar de que algunos se desviaban, el pueblo se mantenía firme, ¿verdad? En la voluntad del Señor, se mantenían siempre observando los mandamientos del Señor, la ley. Y sabemos que no a la perfección, pero era gente que se ocupaba de eso especial. ¿Por qué? Porque habían líderes que se ocupaban de mantener a la congregación apegada a la voluntad del Señor. Por ejemplo, era el mismo Moisés, ¿verdad? Josué, ¿verdad? Caleb, ellos se mantenían, ¿verdad? En la voluntad del Señor y orientando al pueblo también a mantenerse en la voluntad del Señor. Entonces, el Señor dice, bueno, hay que hacer un alto en el camino. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Entonces, hermanos, olvidarse de los días de antaño, no considerando los años de todas las generaciones, es es conformarse a la cultura progresista. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que de mucho tiempo atrás y la iglesia siempre tuvo una plataforma de cómo manejarse y es una plataforma histórica y bíblica eso lo voy a dar en algunas de las recomendaciones. Entonces, en esos tiempos todo era funcional.
y de seguro funciona, si se aplica, funciona ahorita. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende de métodos, sí, de métodos, ya sea antiguos o métodos modernos, posmodernos, sino que funciona porque Dios la sostiene, ¿sí? Y desde un principio, digamos, las formas, ¿verdad? La liturgia que se mantenía en la iglesia anteriormente era funcional, ¿sí? No había necesidad de andar inventando muchas cosas el día de hoy, tanto así que el día de hoy varias veces o muchas veces se convierte, digamos, el púlpito en una fuente de chiste, ¿no? De chiste, o se vuelve un circo, ¿sí? Digamos, la liturgia de la iglesia con tal de atraer a la gente, ¿no? O mantenerla entretenida, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a ver que muchas congregaciones, en lugar de tener un servicio donde se vaya a aprender a la palabra del Señor, donde se vaya a entonar cantos al Señor, entonces se tiene más que todo una escena, ¿verdad? De, de circo, más lo voy a dejar ahí, de circo, ¿no? Donde hay que entretener a la gente con falsos milagros, con falsas profecías, con falsas promesas, ¿sí? Pero lo importante es mantener a la gente, especialmente desde el punto de vista motivacional, ¿verdad? Hay que motivar a la gente porque la gente motivada siempre va a estar constante en la iglesia. Y déjeme decirle que la motivación del creyente no se basa en estrategias humanas. Se basa en que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y eso es suficiente motivación para servirle, para amarlo, para adorarlo, para vivir nuestra vida cristiana, ¿sí? Y entonces no necesitamos de circo aparte. Sí, y cuando digo circo, aparte, no es que el cristianismo sea circo, es que es gente que aparta la doctrina para meterse al circo y ahí entonces afecta mucho a la congregación. Entonces, los días de antaño, hermanos, ¿sí? Hay que revisar cómo eran los servicios anteriormente, cómo funcionaba la iglesia, cómo le hicieron estos apóstoles para poder hacer que el evangelio corriera a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? ¿Qué fue qué fue lo que ellos manejaron, ¿verdad? Entonces, cuando vemos eso, nos vamos a enterar que ellos no tenían en mucho su vida, la tenían en poco. Y ellos iban y predicaban donde tenían que predicar, evangelizaban donde tenían que evangelizar, sin mayores estrategias, ¿verdad? Sino que contaban su testimonio, así como lo hace el apóstol Pablo, ¿no? Solo en el libro de Hechos el apóstol Pablo narra su testimonio dos veces, ¿sí? Aparte del pasaje donde él se convierte. Entonces, eso, digamos, es lo funcional, ¿sí? Y, y por eso es que tenemos que ver que en todas las generaciones, siempre el Señor ah, obtuvo ganancia en el Evangelio. ¿Y por qué digo ganancia? Porque estamos hablando de almas para Cristo, ¿sí? Y cuando digo ganancia es que Él obtuvo ganancia. Y uso ese término porque recordemos que la parábola del sembrador, de eso habla, de tener ganancia después de sembrar la semilla, ¿sí? Y entonces, nuestro Señor, ¿verdad? Hizo dar fruto a través de todas las generaciones, en todas las generaciones, perdón, con la gente que estaba. Entonces, descartar los métodos, ¿verdad? O las formas en que la iglesia trabajó desde principios, hermanos, eh, es alejarse, ¿verdad? De las sendas antiguas, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, ¿verdad? Hay que agregar juegos, por ejemplo, las reuniones de jóvenes o quizá a nivel general. Hay que agregar, digamos, atractivos a la gente, ¿verdad? Que eso no se tenía antes. Y antes era efectivo. Antes se formaban verdaderos discípulos del Señor. Hoy con tanta distracción que hay, ¿verdad? Porque se ha creído de que esas distracciones van a atraer a la gente.
Entonces lo que se hace es mantener a gente que va a estar motivada temporalmente, pero que después se va a ir al mundo otra vez. Entonces, no nos olvidemos de los días de antaño. Sí, vayamos a la Biblia, leamos qué sucedió en los evangelios, leamos qué sucedió en el libro de Hechos, que son libros que nos cuentan historia, ¿verdad? También vayamos a ver al antiguo pacto, cómo los libros históricos, la ley y los libros históricos nos cuentan cómo se manejó el pueblo de Dios para que también nosotros podamos aprender de ellos. ¿Sí? Yo no veo, por ejemplo, a un Moisés haciendo dinámicas, ¿no? No tengo nada en contra de las dinámicas, ¿verdad? Sin embargo, yo no lo veo. Yo no veo al apóstol Pablo también, ¿verdad? Saliendo a desfilar, ¿no? A hacer un desfile cristiano con su pancarta ahí proclamando el nombre de Dios. No, yo no lo veo. ¿Sí? Pero sí veo a gente que ponía su vida. Veo a gente que no le importaba su vida por causa del evangelio. ¿Sí? Y que si decían que los iban a matar por causa de Cristo, ellos decían, pueden matarme, pero yo a mi Cristo no lo niego y no lo dejo de predicar. ¿Sí? Hoy entonces, las estrategias, eh, a pesar de que según nosotros, la modernidad nos va a ayudar. En realidad, cuando pasamos un tester, ¿verdad? Eh, vemos que no es funcional. Entonces, veamos los días de antaño, hermanos. Y con esto que estoy diciendo, no es que yo tenga algo en contra, por ejemplo, de salir a desfilar, ¿sí? De hacer juegos. No es que yo tenga algo en contra de eso. Lo que sí es que hay que darle prioridad a lo que hay que darle prioridad, ¿sí? Otra vez lo digo, antes a los primeros cristianos se conocían por ser cristianos porque daban su vida por Cristo. ¿Sí? En los circos romanos, por ejemplo, la gente era arrojada a los leones, ¿no? Y los leones devoraban a los cristianos ahí en medio del circo romano. Pero ¿sabe una cosa? La gente que estaba en las gradas, al ver la fe de esa gente, se bajaba y se entregaba a Cristo y también se dejaban comer por los leones, porque eran mártires, ¿sí? Eran martureos, ¿sí? Eran mártires que hacían funcionar el cristianismo a través de su misma vida, ¿sí? Y por eso es importante, hermanos, ¿sí? No alejarnos de las sendas antiguas. Y por eso es bueno no olvidar de los días de antaño y recordar que en todas las generaciones el Señor dio fruto, no utilizando las técnicas y las estrategias que el día de hoy nosotros queremos implementar solo porque queremos que la modernidad es la funcional, o creemos que la modernidad es la funcional. Entonces, eh, no nos alejemos de las sendas antiguas. También alejarse de las sendas antiguas, hermanos, que es contraproducente para la adoración lógica, porque la bloquea, porque nos lleva a no considerar las enseñanzas, ¿sí? Antiguas del Señor, ¿sí? Solo para enseñar, pues solo para encontrar confort, ¿sí? Es decir, nos lleva a no considerar las enseñanzas del Señor solo para encontrar confort. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que eh, las enseñanzas del Señor son históricas. Y cuando digo es que son históricas es porque la revelación no es reciente. La revelación de la palabra del Señor no es reciente. ¿Sí? Viene de años atrás, de miles de años atrás. ¿Sí? Entonces, si yo no considero esas enseñanzas solo para encontrar el confort que necesito, entonces estoy cayendo en problemas de adoración. Porque entonces siempre yo voy a buscar mi comodidad. Y por eso decía en el punto anterior, los primeros cristianos se dieron a conocer como cristianos porque ponían su vida y daban su vida por causa de Cristo. Pero si yo no voy a las enseñanzas antiguas, entonces yo voy a estar muy relajado, muy confortado, ¿verdad?
de tal manera entonces que yo no voy a querer moverme de esa zona de confort para, eh, para poder agradar al Señor, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque el día de hoy, si el día de hoy se levanta una persecución, entonces lo primero que va a hacer la gente es ir a reclamar los derechos. Y alguien va a decir, hermano, pero si nosotros tenemos derechos, sí, cierto, cierto, tenemos derechos, pero yo otra vez digo, yo no veo al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que fueron perseguidos reclamando sus derechos. No lo veo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Dios Todopoderoso es el que el que manejaba, digamos, sus derechos, ¿sí? Y no son derechos terrenales, son derechos eternos. Por lo tanto, entonces, ellos no iban a reclamar sus derechos, ¿sí? Entonces, en las enseñanzas del Señor, me dice que yo debo de qué, debo de asegurarme de tomar su cruz y seguirlo. Esas son las enseñanzas, ¿sí? Tomar la cruz y seguir a Cristo implica el hecho de estar dispuesto a sufrir por Él. Pero cuando estoy en mi zona de confort, o sea, no voy a querer sufrir. No, si yo quiero tener buena vida. Yo aquí quiero tener paz y amor. Quiero vivir tranquilo. Entonces, no tengo que caer en zozobra. Entonces, cuando yo pienso de esa manera, entonces yo me olvido de las enseñanzas del Señor, ¿sí? Entonces, no voy a adorar, lógicamente. Porque la adoración lógica incluye hacer el esfuerzo de soportar toda la carga que lleva el cristianismo. Obviamente sabemos que la carga no la llevamos toda porque Cristo la lleva junto con nosotros, porque por eso es que Él dijo, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aquí mi carga es ligera y mi yugo es fácil, ¿sí? O sea, no está diciendo que no vamos a tener carga, sí las vamos a tener, pero Él nos va a llevar, nos va a ayudar a llevarlo. ¿Sí? Pero cuando uno entra en la zona de confort, entonces no se tiene ni siquiera la mínima intención de sufrir por causa de Cristo. ¿Sí? Y por eso decía, ¿verdad? Que si pronto se levanta una persecución que de acuerdo a las escrituras y a las profecías, eso se va a dar, entonces va a haber mucha gente que va a renunciar al cristianismo. Porque el día de hoy todo el mundo quiere estar cómodo, quiere estar confortable, quiere vivir un cristianismo tranquilo, no cayendo en zozobra, sino que quiere estar en paz, ¿sí? Pero cuando vamos a las sendas antiguas, cuando vamos a las escrituras, entonces vamos a ver, hermanos, que el pueblo de Dios siempre fue perseguido y que el pueblo de Dios si tiene paz, es porque tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu, no a través de comodidades, no a través del confort, ¿verdad? Que el día de hoy se profesa en medio de las comunidades de fe. Entonces, hermanos, si vamos a las sendas antiguas, entonces vamos a entender que el cristianismo implica sufrimiento, pero también el cristianismo implica victoria, ¿sí? Implica victoria. Implica que nosotros vamos de victoria en victoria, ¿sí? De día en día, de victoria en victoria, porque a pesar de que el enemigo trata de infligir sufrimiento, ¿sí? A pesar de que la naturaleza pecaminosa también nos quiere impulsar a pecar y eso nos causa dolor porque no lo queremos hacer porque somos santos. A pesar de eso, hermanos, nosotros vamos de victoria en victoria porque el que nos sostiene es el Señor, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos de asegurarnos de que las sendas antiguas sean parte de nuestro andar diario. También, hermanos, creer que las primeras obras de la iglesia ya no encajan en la actualidad es alejarse de las sendas antiguas, ¿sí? Porque pues se piensa que la práctica bíblica está obsoleta. Y por eso hablaba de progresismo, ¿verdad? Eh, las primeras obras de la iglesia ya no funcionan, hermano. Eso es lo que dice el progresismo, ¿verdad? Antes, por ejemplo,
había mucha oración, ¿sí? Y ahora ya no hay mucha oración. Pero es que ahora la dinámica ha cambiado, hermanos, ¿por qué? Porque ahora tenemos que pensar más en gerenciar la iglesia, en aprender a gerenciar nuestros recursos dentro de la iglesia, y lo que menos tenemos que poner atención es en todo lo que la primera iglesia hizo. Eso está completamente errado, hermanos. Eso es alejarse de las sendas antiguas. Entonces, creer que las primeras obras de la iglesia ya no encajan en la actualidad, hermanos, eso es adoptar cultura progresista. ¿Sí? La práctica bíblica nunca va a estar obsoleta, hermanos. ¿Sí? Nunca va a estar obsoleta. Por lo tanto, entonces, otra vez digo, ¿verdad? Vayamos a ver cómo obró la iglesia al principio. Cómo históricamente la iglesia ha venido funcionando. Sabemos que históricamente también la iglesia se perdió, pero históricamente también el Señor siempre mantuvo su remanente y históricamente el Señor siempre sostuvo a su verdadera iglesia. Y entonces hay que ir a ver el funcionamiento de esa verdadera iglesia. Porque cuando dije que se perdió, es que se perdió en doctrinas mundanas o doctrinas de hombres. Pero el Señor siempre mantuvo su remanente fiel. Pues a ese remanente hay que ir a ver cómo, cómo funcionaba, cuáles eran sus prácticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, las primeras obras de la iglesia tienen mucho peso a nivel bíblico. ¿Sí? Lo que pasa otra vez, ¿verdad? Es que al descuidarse la iglesia a nivel histórico, entonces muchas falsas doctrinas se infiltraron, debilitaron a la iglesia, ¿sí? Eh, pero, como dije anteriormente, el Señor siempre estuvo ahí guardando su remanente, ¿verdad? Pero también hubo un problema que la gente, en lugar de ver hacia atrás y hacia las sendas antiguas, entonces empezó a justificarse. ¿Sí? Empezó a justificar. Por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿no? El día de hoy eh, sabemos que el Señor sigue obrando milagros y milagros de manera maravillosa, ¿sí? Pero cuando nosotros nos confrontamos lo que hoy se hace en las congregaciones, los milagros, ¿verdad? Los prodigios, las señales que se hacían, lo comparamos con la primera iglesia, entonces nos quedamos cortos. Entonces, ¿qué dicen los teólogos? No, hermano, es que lo que pasa es de que todo es dispensacional. Al principio había que hacer muchos milagros para poder aterrizar bien el evangelio, estructurar bien el evangelio, y después entonces ya no hubo necesidad de todo eso. ¿Por qué? Porque ya el evangelio ya estaba bien cimentado. ¿Sí? En lugar de ir a ver, ¿acaso estamos nosotros funcionando como funcionó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? ¿Sí? ¿Cómo fue Elías? ¿Cómo fue Moisés? Gente que no negociaba sus valores, gente que no negociaba su comodidad. Y el Señor hacía grandes milagros por medio de ellos, grandes maravillas. Pero es más fácil decir, hermano, es que es la dispensación, ¿verdad? Es la dispensación. Ahorita ya no estamos en la dispensación donde se hacen muchos milagros, ¿sí? Y entonces la iglesia, al escuchar eso, se acomoda. ¿Por qué? Porque es que definitivamente es por eso, hermano. Entonces, no importa que nos matemos orando, entonces ya no hay que orar como oraba la primera iglesia, ¿sí? Ya no hay que ayunar como ayunaba la primera iglesia, ¿no? Y incluso hay teólogos que dicen que ya no hay que ayunar, ¿sí? Que es completamente antibíblico, haciendo sesgo de la interpretación bíblica, ¿sí? Y entonces, hoy pasa eso y se busca justificación en lugar de ir a ver qué es lo que en realidad está pasando. Yo sí soy del criterio de que la iglesia ha sido muy afectada en cuanto a doctrina, y la gente también ha sido muy afectada en cuanto a su comodidad, pero estamos justificados. ¿Por qué? Porque, hermano, definitivamente estamos en la dispensación donde ya no hay muchos milagros. ¿Sí? Qué equivocación. Las primeras obras de la iglesia son las que debemos de ir a buscar. Ver qué era lo que ellos hacían. Sí. Las primeras obras del pueblo de Israel, por ejemplo.
¿Qué fue lo que a Dios no le agradó del pueblo de Israel para que nosotros no lo hagamos el día de hoy? ¿Sí? Sin embargo, eso normalmente no se hace. Siempre se busca justificación. Y como siempre lo he dicho, ¿verdad? El buen teólogo occidental, antes de ir a buscar las causas, busca justificación. El buen teólogo occidental. ¿Sí? Esto siempre lo digo, especialmente cuando doy estudio, por ejemplo, de la Navidad, ¿verdad? El buen teólogo occidental va a buscar cualquier excusa para justificar la celebración de la Navidad con elementos paganos antes de hacer un alto en el camino y regresar a las sendas antiguas. ¿Sí? Así es. Y entonces, hermanos, hay que ir a las sendas antiguas. Hay que ir a ver. ¿Sí? Hay que ir a ver por qué el cristianismo se manejaba de manera diferente, ¿verdad? El impacto de los cristianos dentro de las sociedades. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, ¿verdad? Lo he dicho en muchas ocasiones. Antes venía o había una posición laboral y llegaba un profesional que no fuera cristiano y llegaba un no profesional que fuera cristiano y siempre le daban la posición ¿a quién? Al cristiano, especialmente si había que manejar fondos. ¿Por qué? Ah, porque era, 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 era característica de confianza, de una persona confiable. Pero el día de hoy, manden al polígrafo tanto al cristiano como al que no lo es. ¿Por qué? Porque el cristiano el día de hoy también se ha diluido dentro del mundo a través de comportarse conforme al mundo. ¿Sí? Entonces, hermanos, las primeras obras de la iglesia encajan en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Las prácticas bíblicas no están obsoletas. ¿Sí? El vivir conforme a lo que la Biblia establece no está obsoleto. La santidad no tiene fecha de caducidad. El vivir en santidad, hermanos, otra vez digo, no tiene fecha de caducidad. Sí. Muy bien, ese es el primer tópico entonces acerca de el tema de las sendas antiguas. Hermanos, alejarnos de las sendas antiguas va a bloquear nuestra adoración lógica, porque eso es adoptar la cultura progresista. ¿Sí? Todo lo nuevo, ¿verdad? Hay que evaluarlo y evaluarlo muy bien para ver si no tiene efectos secundarios dentro de la congregación. Bien, entonces sigamos. Eh, Segundo tópico. Conformarse a la cultura progresista es agregar pensamiento moderno de hombre a los mandamientos. Y ahí es pensamiento posmoderno. Vamos a agregarle ahí pensamiento posmoderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, todo este estilo de pensamiento cristiano, ¿verdad? De que estamos viviendo el día de hoy, viene de la posmodernidad, es decir, después del periodo moderno. Bien, entonces, amados hermanos, eh, agregar pensamiento posmoderno de hombre a los mandamientos es contraproducente para la adoración lógica, para adorar lógicamente. Y vamos a ir a leer Mateo 15 del 7 al 9. Aquí el Señor está, está hablando acerca de agregarle, ¿sí? De agregarle, ¿verdad? Eh, Perdón, creo que aquí me equivoqué en la cita bíblica. Ah, no, sí, sí, sí está, sí, es el del 7 al 9. Perdón, perdón. Dice así, es que esta cita bíblica la ocupé la semana pasada y creí que no había cambiado la cita. Dice, 7. Hipócritas, bien profesó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Muy bien, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. A esa parte es a la que yo me refiero. Bueno, entonces, cuando
Cuando yo o cuando cualquier persona tiene un pensamiento posmoderno de los hombres, entonces va a ir a, va a ir a reinterpretar la Biblia desde una perspectiva más adecuada a la sociedad posmoderna. ¿Sí? Es decir, bueno, la palabra del Señor dice esto, ¿verdad? El Espíritu Santo reveló a los agiógrafos, ¿verdad? Eh, Inspiró, perdón, a los agiógrafos para revelarle la verdad, revelarles la verdad. Sí, eso se llama inspiración y revelación, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a los agiógrafos para revelarles la verdad, ¿sí? Para revelarle la voluntad del Señor, ¿sí? Pues entonces, el Espíritu de Dios que está en las personas, cuando una persona va a la Biblia o un pastor va a la Biblia, entonces el Espíritu de Dios le inspira, le ilumina, perdón, con lo que le reveló a los agiógrafos, ¿sí? En aquel momento. A eso se le llama entonces inspiración. Es decir, el Espíritu de Dios inspira al lector para que comprenda lo que él le reveló a los agiógrafos, a los escritores santos. Pues entonces, cuando viene una persona y dice, no, ahorita tenemos que reinterpretar la Biblia, ¿por qué? Porque porque ya el interpretarla conforme el Espíritu de Dios reveló, ya no encaja, ¿verdad? ¿Verdad? En una perspectiva de la sociedad postmoderna. Ya no. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la sociedad va cambiando. Entonces, la Biblia también, la Biblia también tiene que cambiar la reinterpretación de la Biblia. Es más, algunos todavía se han atrevido a decir que la Biblia hay que reescribirla para que encaje entonces con las ideas del mundo postmoderno. ¿Sí? Eh, Hasta ese grado se ha llegado. Por ejemplo, creo que fue hace 1 o 2 años atrás que yo vi que hubo una ceremonia que se hizo en un país, ¿verdad? Donde participaron fieles de varias religiones y líderes de varias religiones, y ellos ahí eh, supuestamente tomaron escribieron los 10 mandamientos de la Biblia, ¿no? El decálogo que el Señor dio, lo escribieron en una tabla de piedra. Y entonces la rompieron, ¿verdad? Como diciendo, aquí a partir de ahora ya no funciona. Entonces crearon otros 10 mandamientos, ¿verdad? Alineados a, digamos, todo el tema moderno, ¿sí? Eh, entonces, así se piensa. Y muchas veces se tiene que reinterpretar eh, la Biblia para que entonces ya sea de una perspectiva más adecuada a la sociedad, ¿sí? Y entonces, cuando hacemos eso, nos estamos alejando de las sendas antiguas y estamos agregando mandamientos de hombres, ¿sí? A la Biblia. Estamos mandando pensamientos de hombres a los mandamientos. Es decir, decimos que es Dios, o sea, se dice que es Dios, pero alterado por el pensamiento posmoderno humano. Y entonces aquí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y ver que hacer una reinterpretación de la Biblia, hermanos, es muy, pero muy peligroso. ¿Sí? Y entonces por eso después no solamente se reinterpreta la Biblia, sino que también las prácticas de fe se renuevan conforme se renueva el modus vivendi de la sociedad. Eso es progresista. Es una cultura progresista. Es decir, vamos a renovar las prácticas de fe conforme se renueva el modus vivendi de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? No, pues claro, es que lo que pasa es que nosotros tenemos que irnos moviendo conforme el modo de vida de la sociedad cambia. La semana pasada puse el ejemplo, ¿verdad? De que, bueno, antes hubo un tiempo donde ni siquiera hubo noviazgo. Eso yo lo escribí en mi libro Cristianos y Noviazgo, ¿sí? Que lo tengo publicado ahí en Amazon. Antes de los años 50 no se había formalizado el noviazgo. Y si usted mira las estadísticas de abortos, de madres solteras, ¿sí?
de mujeres burladas sin virginidad, las estadísticas eran bajísimas. Pero la sociedad entonces evolucionó al tal grado de que ahora había que introducir una figura de relación de pareja en la que no hubiese el compromiso serio del matrimonio. Y entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, se inventó el noviazgo. Y entonces todas esas cifras estadísticas que yo acabo de mencionar se fueron por los cielos, ¿sí? Pero lamentablemente no se fue por los cielos solamente en la sociedad secular. Se fueron por los cielos también dentro de la sociedad cristiana. Entonces, hay que renovar las prácticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que no nos tenemos que quedar atrás, ¿sí? Si la sociedad cambia, entonces la iglesia también tiene que cambiar. Eso es lo que piensa el progresismo y está muy equivocado. Nosotros no podemos tener esos principios progresistas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque entonces vamos a terminar como el mundo. Y de hecho, siempre lo he dicho, si el mundo está posicionado en una línea, en una línea, en el mal, y avanza dos pasos hacia el mal, hacia lo peor, la iglesia también avanza avanza también esos dos pasos, lamentablemente. Entonces, si nosotros nos mantenemos en las sendas antiguas, no vamos a dejar entonces que los pensamientos posmodernos de la humanidad se introduzcan o se infiltren en nuestras prácticas de fe. Entonces, la sociedad puede ir renovando su modus vivendi y recuérdese que el que controla, el que gobierna la sociedad actual es el príncipe de este siglo. A él se le dio autoridad, ¿sí? Obviamente está bajo la autoridad del Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo que los venció en la cruz del Calvario, lo venció en la cruz del Calvario a él y expuso también a todos los demonios, ¿verdad? Es cierto, pero todavía no ha llegado el momento en el que nuestro Señor Jesucristo tome absoluto control de esta creación, que eso es lo que nos narra el libro de Apocalipsis. Por eso es que el libro de Apocalipsis a nosotros nos tiene que emocionar leerlo. ¿Por qué? Porque, porque en ese momento va a ser cuando la sociedad va a dejar de ir en declive, ¿sí? Porque cada vez la sociedad en cuanto a valores va en declive, hermanos, tanto así que esto es, la sociedad, el del mundial ahorita es poco menos que una cloaca, ¿sí? Los valores están por el piso, ya la honorabilidad ya no existe, ¿sí? Entonces, eh, estamos viviendo en tiempos bien difíciles, pero ¿es por qué? Porque la iglesia que debe ser la sal, la luz, ¿sí? Se deja influenciar por el mundo. Y entonces en lugar de mantenerse firme, entonces se atreve a renovar las prácticas de fe, ¿verdad? Conforme se renueva el modus vivendi de la sociedad. Eso es alejarse de las sendas antiguas y es caer en la cultura progresista. ¿Por qué? Porque el progresismo que dice, no, todo lo antiguo, eso ya no funciona, ¿sí? Ya no funciona. Ahorita tenemos que buscar todo lo que genera progreso, ¿sí? Tenemos que mostrar progreso, ¿sí? Y denota entonces todas las prácticas antiguas como retraso. Pero a nivel bíblico, hermanos, eso no es así. Entonces, también, eh, si, si nosotros nos conformamos a la cultura progresista, entonces la adoración lógica va a estar bloqueada porque eso nos va a llevar o va a llevar a la iglesia a diluir la correcta interpretación de la Biblia con el fin de ser inclusivos. ¿Sí? Al principio mencioné los propósitos aparentes del progresismo, ¿verdad? Que es buscar la igualdad de oportunidades. Cuando dice buscar igualdad de oportunidades, está hablando de, de buscar igualdad de oportunidades a toda la gente, no importando sus prácticas o sus concepciones en cuanto al tema de la sexualidad, prioritariamente. Cierto, se ocupa la bandera también para poder decir que se busca igualdad en cuanto a raza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia
hay muchas etnias que han sido esclavizadas, por ejemplo, ¿verdad? Y que no se han tratado igual, por ejemplo, los negros, los indígenas, ¿verdad? Los asiáticos. Entonces, todo eso se usa y hasta cierto punto eso es bueno. El problema es que con esa bandera de buscar la igualdad, también meten asuntos de, 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 de uso, lo voy a decir así como dice la Biblia, ¿verdad? De uso de la pareja de manera contranatural, ¿sí? Entonces, no es así, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, como les digo, en algunas denominaciones, se ha diluido la correcta interpretación de la Biblia con el fin de ser inclusivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Los famosos, los reformadores fueron bastante tajantes, ¿verdad? Ulrico Zwingli, por ejemplo, que es un prereformador, que él es bastante estricto. Juan Calvino, ¿verdad? También, ¿verdad? Martín Lutero y toda esa gama, ¿verdad? De reformadores eran bastante estrictos. Sin embargo, el día de hoy, mucho de lo que ellos eh, pensaron y escribieron y haciendo una correcta interpretación de las escrituras, quedó atrás, ¿sí? Y por esa razón, ¿verdad? Es que los luteranos el día de hoy, varios grandes teólogos luteranos han aceptado que en la Biblia el ser afeminado no es condenado, ¿sí? Sí, lo han hecho, lo han dicho. Y yo digo, si Martín Lutero se diera cuenta que su nombre está siendo utilizado para aceptar ese tipo de interpretación, no sé, tal vez se volvería a morir si estuviera vivo. Sí, en serio, porque eran hombres duros contra el pecado. Pero el día de hoy, entonces, hay que ser inclusivos. Lo mencioné hace el año pasado, unos meses atrás, perdón, que ahorita una de las iglesias mayores de ahí de Estados Unidos, la segunda iglesia más grande de Estados Unidos, se dividió, ¿sí? Por causa del asunto del LGBT, ¿sí? Porque entonces empezaron a discutir eso la iglesia oficialmente adoptó, digamos, una liturgia de eso. Entonces, diluyó la correcta interpretación de la Biblia para poder ser inclusivos, ¿sí? Igual pasa con el feminismo dentro de la iglesia, ¿sí? El día de hoy, por ejemplo, se han levantado pastoras. Y yo, si se dan cuenta, eso yo ni siquiera lo discuto, porque eso ni siquiera hay que discutirlo. Porque la palabra del Señor es tajante. Y siempre he dicho, la mujer es buenísima haciendo los asuntos de la mujer. No inmiscuyéndose en los asuntos de los varones, ¿sí? Y el varón es bueno, ¿verdad? Haciendo los asuntos cumpliendo los asuntos y el rol del varón, no metiéndose en los asuntos en el rol de la mujer, o adoptándolos, perdón, ¿sí? Pero el día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Y he oído a muchos predicadores diciendo, no, es que lo que pasa es de que el apóstol Pablo es un machista. En serio, hermanos, en serio. Y de esto yo digo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Sabe qué es pararme el día de hoy yo y juzgar al apóstol Pablo? No porque, digamos, lo esté idolatrando. No, es que él fue educado a los pies del Señor. Fue el Señor Jesucristo el que lo educó. Y fue el Señor Jesucristo el que lo inspiró. El Espíritu de Cristo. Fue el que lo inspiró. Y hoy, el día de hoy, por no estar de acuerdo o por querer ser inclusivo, entonces ataco al apóstol Pablo. Imagínese usted, ¿sí? Lo mismo pasó hace unos días que estaba oyendo algunos eh, eh, judaizantes del cristianismo, eh, que son una rama de los mesiánicos, ¿no? Porque no todos los mesiánicos judaizan el evangelio. Pero ellos estaban atacando al apóstol Pablo y diciendo, no, es que el apóstol Pablo yo creo que él hizo mal. Él escribió la carta a los Gálatas, ¿verdad? Pensando en saber qué otra cosa y no es creíble lo que él escribió. ¿Sabe qué es eso? Hermanos, de cada palabra que salga de nuestra boca, nosotros vamos a ser juzgados, por el amor de Dios. Entonces tengan cuidado.
Las sendas antiguas que nos dicen, hay un formato, ¿sí? El apóstol Pablo claramente lo dice. No, la mujer no debe de levantarse en la congregación. ¿Sí? ¿Para qué? Para tomar control. No. Si una mujer tiene dudas, le pregunta a su esposo en la casa. Y por eso es que él dice, es vergonzoso que una mujer se levante en medio de la congregación. ¿Sí? Y él no está diciendo que la mujer da vergüenza. Él lo que está diciendo es que es vergonzoso que una mujer se levante en la congregación. ¿Por qué? Porque tiene a la cabeza de él, de ella, que es la autoridad, que es el esposo, ahí. Y siempre yo lo he dicho, ¿verdad? Que eso es como que yo esté a la par de mi amigo, ¿verdad? Y venga mi hijo de unos 6 años y le pregunte a mi amigo, mire, disculpe, ¿será que me puede enseñar cuánto es 2 más 2? ¿Cómo voy a quedar yo? Voy a quedar súper avergonzado. ¿Por qué? Porque a mí me corresponde como padre darle la enseñanza. De eso está hablando. Cuando una mujer se levanta en público, se levanta en la congregación a preguntar, de ahí la vergüenza es para el marido, porque él como el sacerdote del hogar, como el líder espiritual de la casa, es el que está llamado a enseñarle a su esposa. El apóstol Pablo no está siendo machista, no está siendo misógeno, ¿sí? Pero el día de hoy entonces hay gente que se atreve a eso. Entonces, no podemos diluir, hermanos, la interpretación bíblica, la correcta interpretación, solo para ser inclusivos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero también agregar prácticas extrabíblicas a la doctrina como justificación para atraer a las personas, ¿sí? Hagamos entonces, ¿qué? Un culto de baile, ¿no? Perdón que lo diga así, pero es que ahora hasta Santros hay, ¿no? Hay congregaciones donde ya la gente se pone a bailar en pareja con las alabanzas. ¿Por qué? Es que a la gente le gusta bailar, hermano. ¿Sí? ¿Por qué cree que se dan los conciertos cristianos? Yo no tengo nada en contra de los conciertos cristianos, pero ¿cuál fue la idea? ¿Verdad? La idea fue, entonces, que como el mundo tiene conciertos, hay que hacerle también a la gente, ¿no? Deme un momento, hermano, solo por favor, un momentito. Perdón, hermanos, ya regresé. Entonces les decía, ¿no? Hay que agregarlo, ¿no? Los conciertos cristianos, ¿por qué se inventaron? Ah, porque es que en el mundo hay conciertos, hermano. Entonces, también nosotros tenemos que agregar conciertos. ¿Por qué? Porque para que la gente no vaya a los conciertos del mundo. ¿Sí? Otra vez digo, no tengo nada en contra de los conciertos cristianos. El que quiere ir, vaya. Sí, vaya y cante y haga lo que tenga que hacer ahí. Pero se inventaron por eso. ¿Sí? Otra vez digo, no. Hay que agregar muchas cosas a la liturgia. Hay que agregar baile, hay que agregar de todo. ¿Por qué? Porque es que hay que atraer a las personas. Y como lo digo, ¿verdad? En las reuniones juveniles, no, pues hay que agregar juegos, hay que agregar dinámicas, hay que agregar esto. Otra vez digo, no tengo nada en contra de eso. Pero la idea por las que se agregaron es porque es que hay que atraer, es el gancho para atraer. Y otra vez digo, lamentablemente, eh, cuando uno se enfoca más en eso que en la doctrina, entonces resulta ser contraproducente. Sé que en algunos casos funciona, porque a veces la gente, ¿verdad? Va por jugar, pero se le habla la palabra del Señor y escuchando la palabra del Señor, son convencidos por el Espíritu Santo y se entregan a Cristo, ¿sí? Sin embargo, siempre es necesario enseñarles que eh, el, el cristianismo no se trata de juegos, no se trata de estarla pasando bien, sino se trata de amar a Cristo a tal grado de que no importa, ¿verdad? Cuánto tenga que yo sufrir, yo no me voy a apartar de Cristo.
porque Él dijo, ¿verdad? Que nosotros debemos de tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. ¿Sí? Eso es lo que hay que enseñar. Hay que enseñar que no es solamente de juegos. Se puede usar de dinámicas, juegos y todo, pero siempre hay que hacerle saber a la gente que eso no es el todo del cristianismo, porque entonces va a querer entonces ir de juego en juego para poder mantenerse cómodo en su práctica de fe. También, hermanos, pagar culto a la modernidad, pagar culto a la modernidad, ¿verdad? Para así entonces agradar a los hombres más que al Señor. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo voy a venir y voy a armar mi liturgia para de manera moderna para mantener agradado a los hombres. ¿Sí? De tal manera entonces que yo voy a agregar todo lo que la posmodernidad me, me indica para que entonces la gente esté satisfecha y cómoda en, en los caminos de la fe. ¿Sí? Es decir, si la modernidad me dice que hoy nosotros podemos vivir ah, en pareja sin estar casados, pues bueno, ah, entonces la posmodernidad me va a decir, hacelo. Y la iglesia que vive de manera posmoderna, que paga culto a la posmodernidad, entonces va a decir, hay que hacerlo, hermano. Porque es que, mire, lo que pasa es que si no se nos va la gente, hermano. Mire, por eso es que muchas veces los patojos no llegan a la iglesia. Mire, por tanta cosa de tanta restricción. Sí, sí, así dice. Eh, no, hay que ser suaves con los muchachos. Mire, no hay que hablarles mucho del pecado. No hay que, no hay que asustarlos con que se van a ir al infierno. Sí, no, 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 hermano, mire, eso ya no, eso quedó en el pasado. Mire, ahorita no hablemos de eso a nuestros jóvenes, porque si no se van a asustar y se van a ir. Sí. O al menos, miren, no, olvídese, tratémoslos como ellos se merecen, comprendámoslos, porque ellos necesitan comprensión. Lamentablemente, hermanos, eh, cuando se manejan las cosas así, entonces caemos en el error de ponerle más atención a la comodidad del hombre, ¿sí? Estar agradando más a los hombres que al Señor. Bien. También argumentar que que el fin justifica los medios, aunque estos no estén en consonancia con las sendas antiguas. ¿Sí? Es decir, hermanos, si yo tengo que ponerme a cantar y a bailar reggaetón para que los jóvenes vengan a Cristo, entonces yo lo voy a hacer. Porque es que lo importante, hermanos, es que escuchen la palabra de Dios. Hermanos, una persona y me refiero a ese género musical, ¿verdad? Que es distorsionado, que en realidad sí afecta seriamente lo que son los principios de la música, ¿verdad? Pero hay otros géneros, ¿verdad? Pero hay que poner música, reggaetón, hay que poner salsa, merengue, calipso, ¿no? Y cristiano, porque es importante que, que la gente escuche la palabra del Señor. Y yo lo decía, ¿verdad? Que en alguna otra ocasión, el que le pone atención a la música, no le va a poner atención a la letra. Escasamente le va a poner atención a la letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siendo satisfecho en cuanto a sus gustos personales musicales. ¿Sí? No estoy diciendo que la persona nunca va a aceptar a Cristo. Lo que estoy diciendo es esto, que si yo quiero predicarle el evangelio a las personas, yo se las voy a predicar claramente. Yo recuerdo una vez que estábamos viendo una película, no sé qué película era, no sé si era, no sé si era Narnia, no sé, alguna de esas películas, ¿verdad? Y a mí no me gustó la película y ya la dejé de ver. Entonces le hice el comentario a una jovencita y me dijo, ah, no, hermano, pero mire, esa película es evangelística, me dijo.
Y yo le dije, ¿cómo? Sí, sí, es que mire, el león es Cristo. Y me empezó a describir todo eso. Y mire, así los jóvenes van a aprender de Cristo. Entonces yo le dije, ¿acaso no está bien claro el irle a decir que Cristo murió por él? Que yo tengo que usar figuras escondidas por ahí, que la gente tenga que sobreentender que está hablando de Cristo. ¿Acaso no puedo yo decirle, mira, Cristo murió por ti claramente a la persona? A eso me llama el Señor. No, pero mire, tengo que hacer dibujitos, tengo que hacer... por aquí. No, 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 mire, pues dígalo claro. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Eso no necesita de reinterpretaciones. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Eso yo puedo llegarse a decir claramente a una persona. Yo no necesito solaparlo, ¿sí? Necesito agregar en una canción del ritmo que le guste a la gente. Ah, pero como es que las haciendas antiguas, hermano, eso ya está obsoleto, ¿no? O sea, eso, hermano, ya no funciona. Eso ya no funciona, ¿sí? Aquí hay que buscar modernidad, posmodernidad, perdón, ¿sí? Hay que buscar posmodernidad. Y entonces caemos en el problema. Hermanos, ningún fin que esté alejado de una buena práctica bíblica justifica el hecho de que yo lo haga para que la gente escuche palabra de Dios. Ninguno, perdón. Bien, entonces causas por las que bloquea la adoración lógica, ya estamos terminando. Primero, porque por el afán de modernizar las prácticas de fe se orientan los adoradores al paganismo. Así es. Cuando la gente está eh, enfocada en posmodernizar las prácticas de fe, entonces vamos a orientar a los adoradores al paganismo. También porque orientan a los adoradores a satisfacerse a sí mismos antes que a abstenerse. Sí. Cuando yo dejo las sendas antiguas y agrego posmodernidad, entonces estoy orientando a los adoradores a satisfacerse a sí mismos antes que a abstenerse. Y cada vez que yo menciono esto, y recuerdo lo siguiente, la Biblia satánica, que no le recomiendo a ninguno leerla, yo no la he leído, solo leí un resumen que un hermano le hizo, que la leyó. Empieza con 10 principios o transmite que son 10 principios, ¿sí? El primer principio dice así más o menos, parafraseadamente. Satanás es el príncipe de la satisfacción personal antes de la abstinencia. Él es el príncipe de la complacencia antes que de la abstinencia. Ese es el primer principio de la Biblia satánica. Cuando entonces yo a través de la liturgia, de la doctrina, ¿sí? Oriento a la gente a autocomplacerse antes que abstenerse, entonces estoy cumpliendo con el primero de los principios que promulga el enemigo en medio de la sociedad. Así es. Por eso digo, es muy serio el hecho de decir, es que yo voy a hacer esto porque el fin justifica los medios, hermano. No importa lo que yo haga, pero lo importante es que la gente escuche la palabra del Señor y al final ni siquiera palabra del Señor le estoy hablando, sino que simplemente estoy haciendo algo que a los jóvenes o a la gente le gusta. ¿Sí? No enseñemos a la gente a autosatisfacerse en los temas de la fe. Tenemos que abstenernos, estamos llamados a abstenernos. Eso es adoración lógica. ¿Por qué? Porque si yo me abstengo de complacer mis propios deseos, ¿sí? Mis propios instintos, hermanos, yo voy a vivir en santidad. Si yo me voy a abstener de complacer los deseos de la carne, yo voy a vivir en santidad. Sí. Si yo me abstengo de satisfacer los deseos del mundo, también yo voy a vivir en santidad. Si yo me abstengo de satisfacer la vanagloria de la vida, también voy a vivir en santidad. ¿Sí? Entonces,
para nosotros el principio es que nosotros debemos de abstenernos antes de complacernos, ¿sí? Pero alejarnos de las sendas antiguas enseña todo lo contrario. Hay que satisfacer a la gente, hay que complacer a la gente, hay que mantenerla en su zona de confort, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así están bien cómodos, están en la iglesia, no se van y entonces más gente va a estar llegando a nuestras congregaciones. Hermanos, eso es un grave error. Por eso es que entonces es una causa seria. Y también se desvía a los adoradores a la idolatría del ego y no a colocar a Dios en el centro de sus vidas. Así es, hermano. Cuando yo me autocomplazco, entonces me estoy colocando en el lugar que le corresponde a Dios, por entonces ahí caigo en el problema de la idolatría del ego. Dios debe estar en el centro de mi vida, ¿sí? Dios debe estar en el centro de mi vida. Bien, ¿qué actitudes clave entonces tengo para contrarrestar? Bueno, tengo que recordarme que la base de la fe cristiana está basada en registros y prácticas bíblicas históricas muy funcionales. Así es. Tengo que recordarme de eso. Todo lo que yo leo en la Biblia no fue escrito ayer, fue escrito eh, hace más o menos 2000 años. Y las prácticas también. Y han sido muy, muy funcionales. ¿Sí? Eso me tengo que recordar. También tengo que entender que no hay nada nuevo que inventar, ni agregar a la Biblia ni a las prácticas de fe. ¿Sí? Como fundamento de fe. No tengo por qué agregar. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que que no puedo utilizar los recursos postmodernos, por ejemplo, un proyector, el equipo de sonido, ¿verdad? No estoy hablando de eso, ¿sí? Podemos agregarle, ¿no? Todo eso a la doctrina, a la liturgia. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tenemos salones de reuniones grandes donde tenemos que dominarlo con el audio. No estoy hablando de esas cosas, pero sí estoy hablando del hecho de doctrinalmente agregarle a asuntos nuevos a la Biblia. Así de que entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, por el amor de Dios. Y otra vez digo, mi intención no es, no es descartar todo lo posmoderno, sino que seamos muy cuidadosos, ¿sí? El Señor dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Sí? Es decir, no agreguemos, hermanos. Sí, basémonos en las fuentes fidedignas, históricas, bíblicas, ¿verdad? Y las prácticas que de ahí emanan, porque eso ha sido muy funcional. Si no me cree, porque cree que hasta el día de hoy habemos muchos cristianos eh, que nos guiamos por esos principios establecidos en la palabra del Señor buen tiempo atrás. También, hermanos, por último, tenemos que desechar la idea de que las viejas estructuras no son funcionales y que todo lo nuevo sí, por el amor de Dios. ¿Sí? En el cristianismo, las viejas estructuras han sido muy funcionales, como lo dije en el punto anterior, en el primer punto de este tópico. Han sido muy funcionales. Así es que, olvidémonos de eso y mantengámonos siempre apegados a las sendas antiguas en cuanto a la manera de adorar. ¿Sí? Otra vez digo, no estoy diciendo que no utilicemos recursos postmodernos, ¿verdad? Todo lo que a nosotros nos facilita el hecho de servir al Señor, ¿sí? No estoy diciendo eso, porque alguien puede salir por ahí, hermano, lo que mire es que ahora usted está diciendo que no podemos usar un carro para ir y predicar. No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy hablando de temas propiamente doctrinales y litúrgicos. Muy bien, esta es la clase del día de hoy, hermanos. Dios me los bendiga. Eh, Nos vemos hasta el próximo miércoles y pasamos al tema de preguntas y respuestas. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.